Hermanos, muy buenos días tengan todos ustedes ahí en sus hogares. Dios les bendiga a todos y cada uno, hermanos. Qué bueno que podemos reunirnos una vez más de esta manera en la que hemos venido haciéndolo. Yo te pido que ahí en tu lugar, en tu hogar, al lado de tu familia, todos nos pongamos de pie y vamos a darle gracias a nuestro Dios por lo que ha hecho en este tiempo, por lo que nos ha hablado, por lo que ha bendecido nuestras vidas. De una u de otra manera, la bendición del Señor no se detiene. Está en nuestros corazones, en nuestra mente, a través de su palabra, a través del entendimiento que Él nos va dando, no solo de las circunstancias que vivimos, sino de cuál es nuestra realidad personal como creyentes. Vamos a darle gracias al Señor. Amado Padre, bendecimos tu nombre, Señor. Te rogamos, Padre, que este día tu presencia esté con nosotros, Señor. Con cada uno de nuestros hermanos en sus hogares, Señor, tu presencia esté ahí, Dios, porque es lo único que le da sentido y rumbo a todo lo que hacemos, Señor. Hoy que nos vemos de alguna manera impedidos de reunirnos juntos como habitualmente lo hemos hecho por mucho tiempo, tú has provisto, Señor, los recursos necesarios para no detenernos. Aunque las formas cambien, el sentido y el propósito sigue siendo el mismo, Señor. Y eres tú aquel que nos da ese sentido a cada uno de nosotros. Es aquel que le da sentido a lo que hacemos y que da de alguna manera el fruto en cada hogar, Señor, y en cada corazón. Te damos gracias, Señor, por sostenernos hasta ahora. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu gran amor, Señor, porque tú te manifiestas siempre, de una u otra manera. Siempre terminas sorprendiéndonos, porque tú no te limitas, Señor, ni tu obra ni tu actuar a los recursos humanos, a las posibilidades personales que cada uno pueda expresar o que pueda decir. No es así, Señor. Tú eres completamente ajeno a nuestros pensamientos, a nuestras ideas. Eres más alto que todas ellas, Señor. Así que bendecimos tu nombre esta mañana. Queremos entrar a tu presencia con alabanza. Cada uno de mis hermanos, Señor, con su corazón puesto en ti, unidos a una sola voz, en un mismo corazón y en un mismo espíritu, Señor. Te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso, hermanos, a nuestro Dios fiel y lleno de amor. Bien, pues este tiempo nos ha servido para muchas cosas, hermanos, que quizás estaban ajenas a nosotros. Principalmente a reflexionar de manera personal cómo estábamos haciendo las cosas. Hoy ciertamente no podemos reunirnos todos en un solo lugar. Y aquí es donde quizás aquello que pensábamos de alguna manera habitual, rutinario, como de cada domingo y de cada miércoles, hoy vemos que no es así. Hoy vemos que esta situación de alguna manera ha roto la rutina, pero que nos pone en otro riesgo de ahora esa rutina llevarla a cada uno de nuestros hogares. Estemos atentos a que el error que hayamos cometido de acostumbrarnos a ciertas cosas y que hoy nos duele no tenerlas, no resulte lo mismo en nuestro hogar. Esa presencia de Dios que atribuíamos a un sitio y a un día en particular, hoy no funciona. Solamente aquel que tiene en su corazón al Señor y que la obra de Dios está en él, podrá seguir experimentando la presencia de nuestro Señor, aunque no esté en este lugar. Pues la presencia se debe no a un lugar, no a un sitio, ni siquiera a nosotros mismos. De alguna manera el Señor desciende con su presencia por cuanto somos su iglesia. Hoy los ritos, rituales, costumbres no sirven. Lugares, templos no funcionan. La presencia de Dios está y estará allí donde esté su Espíritu. Y si tú y yo hemos sido nacidos de nuevo, hemos sido redimidos por la sangre de nuestro Señor, limpiados por ella, hoy tú y yo no debemos dudar que esa presencia nos acompaña. Y que ahí cada uno en su hogar
ha formado una pequeña congregación donde esa presencia de nuestro Dios estará si está su obra en ti y en mí. De manera que no hay motivo alguno para que nosotros sintamos vacío en estas reuniones, sintamos que algo falta, porque la amplitud de un lugar, la congregación de múltiples personas, el ambiente creado por luces, por música, no dan la presencia de Dios. Así que así como el Señor te ha provisto en tu hogar, es suficiente. Basta que su corazón esté en Él. Nuestro corazón, tu corazón, mi corazón en el Señor. Que su palabra esté en nuestra mente y siga obrando en nosotros. Que sigamos siendo capaces de escuchar la voz de Dios y de atender al llamado que Él haga a cada uno de nosotros. Él es nuestra razón, Él es el motivo y Él es el que da sentido. Así que anímese cada uno, hermano, en su hogar. No hay nada que pueda quitarte ese gozo. No hay nada que pueda quitarte la presencia de Dios. Él ha querido venir a nosotros y darse a conocer. Hoy su presencia está allá en tu casa, está aquí en este lugar, está con nosotros. Y es su presencia la que debemos cuidar y anhelar. Cada vez que invocamos su nombre, en oración, en lectura, en alabanza y adoración, es su presencia la que debe importarnos. Cada vez que nuestras mentes y nuestros cuerpos se ven tentados a algo, recordemos lo valioso que es la presencia y estimémosla así y apartémonos de todo aquello que pudiera de alguna manera crear una interrupción entre esa comunión que el Señor por medio de Jesucristo ha hecho entre nosotros y Él. Así que, hermanos, con eso en mente, sabiendo que nada puede impedir la presencia de nuestro Dios si Él ha obrado en tu vida, entonces alabémosle con todo el corazón. Amén. Hoy la casa del Señor es cada uno de esos lugares en los cuales es invocado su nombre por los redimidos. Vamos. Vengo a tu casa de oración. Vengo a adorarte, oh Señor, y tú me recrearás. Vengo a tu casa de oración. Vengo a adorarte, oh Señor, y tú me recrearás y te contemplaré. Amado Jesús, en tu presencia yo quiero estar cada día, contemplando tu hermosura, adorándote, Rey. Amado Jesús, en tu presencia yo quiero estar cada día. No hay mejor parte que estar a tus pies. Vengo a tu casa de oración. Vengo a agradar tu corazón. Me llamas hacia ti y yo respondo hoy.
Amado Jesús, en tu presencia yo quiero estar cada día, contemplando tu hermosura, adorándote, Rey. Amado Jesús, en tu presencia yo quiero estar cada día. No hay mejor parte que estar a tus pies. Vamos, decimos: solo tú llenas mi corazón, solo tú sacias mi alma, solo tú llenas mi corazón, solo tú sacias mi alma, solo tú llenas mi corazón, solo tú sacias mi alma. Amado Jesús, en tu presencia yo quiero estar cada día, contemplando tu hermosura, adorándote, Rey. Amado Jesús, en tu presencia yo quiero estar cada día. No hay mejor parte que estar a tus pies. No hay mejor lugar, Señor, que tu presencia. Así es, Señor. Es tu presencia nuestro hogar, nuestro lugar. En Él encontramos el refugio que necesitamos. En Él encontramos la paz, habiendo sido lograda entre nosotros y Dios por nuestro Señor Jesús. En Él encontramos el cobijo y resguardo en nuestras vidas. En Él encontramos la luz que necesitamos para podernos conducir de manera correcta en este mundo de tinieblas. Tan es así que no solamente tenemos la luz de nuestro Señor, sino que nos ha sido encomendado ser luz en medio de las tinieblas. Hoy tú y yo podemos gozar del cuidado y del amor de nuestro Dios. Él se ha entregado en una cruz y de una manera que no podemos comprender naturalmente en nuestra mente. Él se entregó por pecadores como tú y como yo. Habiendo nosotros dado la espalda a su persona, a su presencia, a sus mandamientos, a su voluntad, Él vino a nosotros, murió en una cruz y entregó hasta la última gota de sangre a fin de que tú y yo pudiéramos ser redimidos, perdonados, limpiados de nuestro pecado y hoy cada uno poder tener la certeza de cuál será nuestro final. Nuestro fin no es ahí en la muerte, más bien ahí principia toda esa promesa eterna que nuestro Dios nos ha dado. Vamos a cantar del maravilloso amor que nuestro Dios nos ha dado por medio de Jesús. Amén. Es que nos ha perdonado, como al rebelde liberó y a los ciegos Él sanó, como es el huérfano adoptado, si de su gracia se alejó y sus caminos rechazó. Maravilloso es el amor que el Padre demostró, enviando a su Hijo único nos rescató, nos salvó y ha perdonado, guiándonos con su cuidado. Maravilloso es el amor de Dios. Tu amor nos colma de bondades, tu gracia a la vida da color, tú nunca nos dejarás, Señor.
Tu espíritu lo has derramado. Nuestra adopción ya confirmó y el porvenir aseguró. Maravilloso es el amor que el Padre demostró. Enviando a su Hijo único nos rescató. Nos salvó y ha perdonado, guiándonos con su cuidado. Maravilloso es el amor de Dios. Aunque el sufrir abunde aquí, confiamos que somos de Él. Cantemos hoy, Abba Padre. Aunque el sufrir abunde aquí, confiamos que somos de Él. Cantemos hoy, Abba Padre. Aunque el sufrir abunde aquí, confiamos que somos de Él. Cantemos hoy, Abba Padre. Maravilloso es el amor que el Padre demostró, enviando a su Hijo único nos rescató. Maravilloso es el amor que el Padre demostró, enviando a su Hijo único nos rescató. Nos salvó y ha perdonado, guiándonos con su cuidado. Maravilloso es el amor de Dios. Maravilloso es el amor de Dios. Amén. Él es el amor que se ha manifestado a nosotros, hermano. Él nos ha bendecido con esa muerte en esa cruz, porque nosotros nos desgastamos como seres humanos, como hombres naturales, en asegurarnos un futuro, el proveernos algo, pero que solamente alcanza, hermano, para este mundo aquí en la tierra, y muchas veces ni para eso. Hoy las circunstancias que vivimos pueden darnos fe de eso. Muchas personas que tenían aseguradas sus vidas según ellos y según sus logros, hoy ven derrumbarse muchas cosas. Hoy vuelven a sentir inseguridad acerca de cuál será el final de todo. No debe ser así con nosotros. Nosotros como creyentes, ciertamente de una manera con respecto a la responsabilidad, cada uno atiende sus labores, sus trabajos, obligaciones y responsabilidades que Dios mismo le ha conferido como padre, como hijo, como hermano, como proveedor, como aquel que instruye y que guía. Son cosas necesarias y que de manera responsable debemos atender. Pero que hoy vemos que lo único realmente indispensable es poder procurar que en nuestras vidas se encuentren la presencia de Dios. Que cada mañana, que cada anochecer sea aquello que nos llena y nos colma de una paz que no podemos comprender. Una paz que sabemos va más allá de todas las cosas, que podamos ver con nuestros ojos, que podamos entender con nuestras mentes, y que lo único y verdaderamente valioso es Él. Y con respecto a nosotros, el poder encontrarnos en su camino, poder hallarnos haciendo su voluntad, sin importar las circunstancias. Hoy más que nunca podemos darnos cuenta que nada es seguro aquí en esta tierra, pero que tú y yo como creyentes tenemos la certeza de las promesas de nuestro Dios.
de manera que los motivos sobran para estar siempre agradecidos y con intención en nuestros corazones de alabar y de adorar a nuestro Dios. Cada día que nuestros ojos pueden mirar la luz de la mañana, ya es un motivo, ya es eso un motivo para alabar a nuestro Dios. Cada vez que podemos de disfrutar de algo, pensemos que quizás hay algunos que no lo tienen y que lejos de jactarnos, nuestro corazón se incline a agradecer a nuestro Dios por lo maravilloso y bondadoso que es con nosotros. Vamos a cantar y digámosle todo el tiempo a nuestro corazón y nuestra alma: bendice, bendice al Señor. Sale el sol, es un nuevo día, es tiempo de cantarte, Dios. No sé qué pasará, pero al final yo quiero en tu presencia solo adorar. Bendice al Señor con todo el corazón, su nombre santo es. Levantemos la voz al Señor, su nombre santo es. Grande en amor, lento para la ira, grande es tu nombre, bueno es tu corazón. Por todo lo que eres, yo voy a seguir cantando. Hay más de 1000 razones para adorar. Bendice al Señor con todo el corazón, su nombre santo es. Levantemos la voz al Señor, su nombre santo es. Cuando anochece y ya no tengo fuerzas, cuando el final por fin llegó, aún así mi alma cantará tus alabanzas, y por la eternidad adoraré. Bendice al Señor con todo el corazón, su nombre santo es. Levantemos la voz al Señor, su nombre santo es. Bendice al Señor con todo el
Santo, santo, santo es el nombre de nuestro Dios. Y como acabamos de cantar, hermano, aun cuando nosotros no sepamos lo que sucederá y cómo se desencadenarán las cosas después de este tiempo, tenemos certeza en nuestro Dios y que por ello, tan solo por eso, en nuestra boca habrá alabanza a Él. Nuestro corazón y nuestros labios expresarán la alabanza de nuestro Dios, porque Él ha sido fiel en todo tiempo. Él ha hecho que nosotros podamos entender nuestra realidad a la luz de su palabra y de lo que Él ha dicho, a la luz de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Que todas las cosas que podamos enfrentar como dificultad en este tiempo no pueden apartarnos de Él. Por el contrario, hermano, de una manera un poco extraña, cuando sufrimos, cuando padecemos, es cuando más podemos ser sensibles a la presencia de ese Dios y a nuestra necesidad de Él. Y por tanto, poder apreciar lo afortunados, privilegiados que somos. Entonces podemos entender lo que es estar bendecidos por el Señor. Hoy con este encierro es un poco complicado, pero a través de las noticias podemos ver qué es aquello que importa para el hombre. ¿Qué es lo que realmente siente en su corazón? Y darnos cuenta de lo imposible que es que por sus propios medios el hombre llegue a Dios. Hoy podemos ver esa discusión entre si quedarse y permanecer en casa o empezar a salir para que la economía no se vea afectada. Hoy podemos ver cómo y dónde está el corazón del hombre. Los líderes de las naciones están más preocupados por lo económico, estimando mayor eso que las vidas de las personas. Cuán vacío está el hombre, cuán necesitado y miserable es. Y peor aún, él no lo sabe. Tú y yo venimos a conocer de nuestro Dios y de nuestro destino de condenación gracias a Él mismo. Gracias a que Él quiso revelarse. No perdamos nunca de vista eso. No estimemos nada como mayor a lo que Dios nos ha dado. Y que por el contrario, en cada oportunidad que el Señor nos dé, hagámosle ver esa realidad al hombre. Y a aquellos que en su voluntad, en la voluntad de nuestro Padre, vayan a venir y a formar parte de su pueblo, que así sea en sus vidas. Que sean nuestros labios los que lleven esa esperanza. Y que demos a conocer por qué tú y yo somos diferentes. ¿Por qué pensamos diferente? ¿Por qué esperamos en otras cosas en las cuales no solamente el hombre natural no espera, sino que no entiende? Que sepan que nuestra identidad, esta identidad como creyentes, nos fue dada por el Señor. Y que aunque atravesemos circunstancias y momentos complicados, el sabernos propiedad de nuestro Señor nos hace saber que estamos a su cuidado y al desarrollo y desenlace de su perfecta voluntad. Eso puede hacernos y nos ayuda a echar fuera el temor y toda duda, porque en nuestro Señor solamente hay certezas, en Él no hay duda. Hay certeza por lo que Él es, por lo que ha hecho, lo que ha dejado escrito, que ha cumplido, y lo que está escrito que estará por cumplirse. Bendecidos somos todos nosotros, hermano.
Cantemos a nuestro Dios y no neguemos su presencia y su buena voluntad y bendición en nuestras vidas, hermano. Cuando estuve en el desierto, tu palabra me libró. Con un soplo de tu aliento, mi espíritu vivió. En la noche más oscura, tu luz me iluminó. Vi resplandecer tu rostro, todo en mi vida cambió. Tanto amor recibí de ti, Señor. Yo sé quién soy tu hijo, tengo identidad. Soy amado por ti, soy amado. He sido restaurado. Yo sé quién soy tu hijo, tengo identidad. Soy amado por ti, soy amado. He sido perdonado. Cuando estuve en el desierto, tu palabra me libró. Con un soplo de tu aliento, mi espíritu vivió. En la noche más oscura, tu luz me iluminó. Vi resplandecer tu rostro, todo en mi vida cambió. Tanto amor recibí por ti, Señor. Yo sé quién soy tu hijo, tengo identidad. Soy amado por ti, soy amado. He sido perdonado. Yo sé quién soy tu hijo, tengo identidad. Soy amado por ti, soy amado. He sido perdonado. Vamos, una vez más decimos: yo sé quién soy tu hijo, tengo identidad. Soy amado por ti, soy amado. He sido restaurado. Yo sé quién soy tu hijo, tengo identidad. Soy amado por ti, soy amado. He sido perdonado. Así es, hermano. Él nos ha perdonado todas nuestras transgresiones. Todo lo que tú y yo hayamos hecho en esa vida pasada, vivida en las tinieblas, en la necedad de nuestro corazón y en el pecado de nuestras obras, perdonado fue por el Señor. Hoy no tenemos más por qué vivir esclavizados a la voluntad del pecado, a lo que nuestro corazón demande, ese corazón natural, inclinado al mal. Hoy podemos dar testimonio de una nueva naturaleza dada por nuestro Dios. Un Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos guía hacia Él, que nos ayuda y nos lleva a obedecer los mandamientos de nuestro Dios, pero que también nos hace saber de nuestra incapacidad, pero que Él está ahí. Nuestro Dios a través de su Espíritu, nuestro Dios con su Hijo en su palabra, en nuestros corazones la esperanza de Él. Cada día
cada mañana podemos arrodillarnos, inclinarnos delante de nuestro Dios y tener la seguridad de que Él nos escucha, de que Él está atento, y poder saber que eso se debe a su misericordia y a su favor inmerecido. Que nada depende de nosotros, que todo depende de nuestro Dios, de aquel que ha creado todas las cosas, que gobierna como Rey soberano, no solamente en su creación, sino ahora en nuestros corazones. Debemos anhelar y cuidar que el gobierno en nuestro corazón sea el de Dios. Él ha querido poner ahí, de alguna manera, su trono también. Que nuestra vida sea el reflejo de su obra, de su poder y de sus promesas cumplidas. Que nuestra vida sea el reflejo de su gloria, conforme el carácter de Cristo va siendo conformado en nosotros. Y podamos entonces con nuestras vidas, sin siquiera hablar, poder dar testimonio del carácter de aquel que nos amó y nos rescató, de aquel que se entregó en una cruz, para no solamente cambiar nuestro destino, sino hacer una transformación en nuestro interior y hacer de nosotros nuevas criaturas. Anhelemos escuchar de Dios, escucharlo a Él, saber qué quiere Él. Y de igual manera presentemos nuestras peticiones y ruegos con confianza, hermanos, sin temor, sabiendo que Él escucha y que Él responderá conforme a su voluntad. Y que por lo demás resta esperar en Él. De mañana me presentaré a ti y esperaré. Cuando traiga mi oración, escúchame. Esperaré. De mañana me presentaré a ti y esperaré. Cuando traiga mi oración, escúchame. Esperaré. Tú eres santo, apartado del mal, pero grande en misericordia. Vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. De mañana me presentaré a ti y esperaré. Cuando traiga mi oración, escúchame. Esperaré. De mañana me
presentaré a ti. Esperaré, esperaré. Cuando traiga mi oración, escúchame. Esperaré, esperaré. Tú eres santo, apartado del mal, pero grande en qué, pero grande en misericordia. Vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor, por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Así es, démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gracias, Señor, por ese favor inmerecido que por medio de Cristo nos has dado. Gracias, Señor. Hemos bendecido tu nombre. Hemos querido honrarlo, Señor, con alabanza, con adoración, y hoy queremos continuar honrándote, prestando atención, abriendo nuestros oídos a tu palabra y nuestros corazones a que se haga tu voluntad, Señor. Te damos gracias. Dispone, hermano, tu corazón para escuchar la voz de nuestro Dios.
Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Donde quiera que nos están viendo, en sus hogares o en algún otro lugar, mediante internet, mediante este medio electrónico. Les saludamos, les amamos en el Señor, rogamos, y nuestras oraciones tienen que ver con que cada uno de nosotros, cada uno de los miembros de nuestra iglesia se encuentren bien conforme la gracia de Dios. Es difícil que podamos seguir en este medio y la dificultad misma que presenta, pero sin embargo, hasta el día de hoy ha sido una buena forma en cómo hemos podido estar en contacto, estar estudiando la palabra de Dios mediante internet. Así que, bueno, sigamos aprovechando el tiempo que el Señor considere que esto y esta situación se alargue, este medio electrónico como la manera alternativa en cómo podemos hacer y funcionar como iglesia. Entre tanto, la amenaza de este virus, esta pandemia, disminuye un poco. Así que sigamos unidos, sigamos siendo miembros, sigamos comportándonos como tal, y que de esa forma Dios pueda agradarse de nosotros como iglesia, aún en medio de las dificultades de cercanía que este mismo tiempo nos presenta. Quisiera también decirles que a pesar de que no podemos reunirnos, les animo a que sigan esforzándose en sus tiempos de lectura, en el plan que como iglesia tenemos, sigan orando los unos por los otros, sigan viendo por las necesidades de otros, siendo generosos al mismo tiempo que la obra del Señor, y que su Espíritu nos motiven a ser de beneficio y de bendición los unos por los otros hasta el momento en el que podamos darnos un abrazo, estrechar las manos, y que podamos nuevamente juntos adorar a nuestro Señor y escuchar su palabra en un solo lugar, todos reunidos. Entre tanto eso sucede, esta es la forma en cómo Dios nos ha permitido llegar a cada uno de ustedes, llegar a sus hogares, y que la palabra de Dios siga siendo predicada. Así que les pido por favor que me acompañen en una breve oración para ponernos en manos del Señor y que Él nos ayude por su Espíritu mediante su Hijo Jesucristo, y que podamos ser edificados conforme su palabra. Gracias, Señor, te damos en esta tarde por la oportunidad que nos presentas, muy valiosa, de mucha bendición para nosotros, el poder venir a tu palabra. Te rogamos que nos ayudes a ser conscientes de los tiempos que vivimos y de cómo tú nos has venido enseñando, Señor, para poder enfrentar estos tiempos de la mejor forma, que una forma que sea honrosa para ti, digna para tu iglesia, Señor. Te rogamos que nos des sabiduría, que nos des de tu palabra, que nos des de tu Espíritu, y que mediante estas valiosas herramientas nosotros podamos salir a flote y salir avantes en esta crisis que el día de hoy ataca no solamente a la iglesia, sino al mundo en general, Señor. Te rogamos que nos des fuerza para poder enfrentar, Señor, las amenazas que están por delante. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. La semana pasada habíamos iniciado un recuento de nuestras últimas enseñanzas del libro de los Salmos, en las cuales en ese recuento dividimos en dos grupos de 14 salmos, habiendo visto el primer grupo la semana anterior. Así que el día de hoy veremos el segundo bloque de salmos, a partir del número 15 en adelante, en el cual tenemos como objetivo el poder ir reconociendo poco a poco cómo es que Dios ha venido enseñándonos para poder enfrentar este tiempo. En un inicio tal vez no podíamos identificar claramente el objetivo de cada una de estas enseñanzas, sino únicamente enfocarlo en el presente que cada uno de nosotros estaba viviendo, lo cual hace la aplicación limitada a lo que en particular cada miembro de nuestra iglesia hubiera estado pasando en el momento en el que se dieron las enseñanzas. Hoy, después de varios meses, de muchas semanas, podemos ver y reconocer que Dios nos había estado mostrando lo importante que es aprender cómo nosotros podemos reaccionar y cómo debemos de comportarnos en medio de situaciones adversas como la que el día de hoy vivimos. Así que sin duda tenemos muchísimas herramientas que el día de hoy son muy valiosas para nosotros, mediante las cuales Dios nos ha dotado de la habilidad, de la sabiduría y de la capacidad
necesaria para poder enfrentarlos, de manera que nos comportemos y al final resultemos con total integridad de identidad como pueblo de Dios, como hijos de Dios, y que no nos avergoncemos de nuestro comportamiento en medio de esta situación de salud pandémica. Entonces, que este segundo bloque de resumen respecto a estos 14 salmos sirva para traer a memoria todo lo que Dios nos ha enseñado, y que si alguno de nosotros, algunos de ustedes, en algún punto sienten que no saben cómo reaccionar a esto, cada uno de estos salmos sea un recordatorio vivo, actual y presente de lo que Dios nos había estado enseñando y que el día de hoy es útil para el tiempo que estamos enfrentando. Como iglesia podemos reconocer claramente esa instrucción de Dios, esa capacitación de Dios para nuestros tiempos presentes, formas en cómo debemos de reaccionar ante el miedo no solamente a morir, sino incluso el miedo a enfermar, cómo debemos de reaccionar a la pérdida de empleos que se están dando de forma masiva, tanto a creyentes como no creyentes, la misma escasez de alimentos, incluso la violencia, la inseguridad, el aislamiento que estamos teniendo, incluso la desinformación que cada vez es más común y al mismo tiempo más dañina. Todas estas situaciones provocadas por la amenaza de un virus. Pero Dios nos ha ayudado y nos ha enseñado a que podemos dar una respuesta bíblica, una respuesta correcta a cada una de estas amenazas. Y para ello viene este recuento del segundo bloque de Salmos a partir del número 15. Así que les pido por favor que abran sus Biblias en el Salmo 15 y que a partir de ahí podamos ir avanzando salmo a salmo usando exactamente la misma dinámica que la enseñanza anterior. Es decir, traemos el título, traemos un versículo que sea descriptivo de lo que queremos enseñar y que de esa forma podamos hacer un recordatorio y una aplicación breve que es útil para nosotros en el día de hoy, basado en la enseñanza que recibimos en cada uno de esos salmos. El salmo número 15 fue titulado La descripción del hombre que mora con Dios. La descripción del hombre que mora con Dios. Ese salmo 15 nos presentó algunas cualidades que fueron tomadas desde una perspectiva como cualidades distintivas del pueblo de Dios respecto a aquellos que no son pueblo de Dios. Nosotros como creyentes y como hijos de Dios tenemos cualidades que nos distinguen, que nos hacen diferente del mundo, que nos hacen diferente de todas las demás personas. Y esas cualidades son directamente dadas por Dios a nuestra vida por medio de su palabra y por medio de su Hijo Jesucristo. Dadas las condiciones actuales, es importante que nosotros retengamos esas cualidades que nos hacen distintos, porque dichas cualidades deben de ser usadas para momentos difíciles, es decir, que en los momentos contrarios esas cualidades deben de seguir manteniéndose intactas. Nosotros no podemos adaptar nuestras cualidades dependiendo de la circunstancia, sino que nosotros debemos de mantenernos en la misma sintonía todo el tiempo de nuestra vida, sin importar la amenaza que esté delante de nosotros o el tiempo que estemos viviendo. El creyente entonces debe de tener en cuenta que esas cualidades fueron establecidas por Dios para hacerlo diferente como parte de su pueblo. En el versículo número 5 del Salmo 15, hablando de las cualidades, yo solamente quiero mencionar la última. En el verso 5 menciona todavía algunas. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Pero mira, a mí la que me importa es esta última. El que hace estas cosas, dice este salmo, no resbalará jamás. Si nosotros retenemos nuestras cualidades distintivas como creyentes, no vamos a resbalar ni en esta ni en ninguna situación. En el Salmo 16, el título fue Una herencia incorruptible. Una herencia incorruptible. En el verso 5, el Salmo 16 dice que Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Y el salmista dice, tú sustentas mi suerte. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Entonces, este pasaje nos trae tres verdades al presente
que estudiamos en ese salmo. Estas tres verdades tienen que ver directamente con ese pasaje que acabamos de leer, en la cual podemos identificar que Dios es todo lo que necesitamos. Recuerda que el pasaje dice, Dios es la porción de mi herencia, Él es todo lo que necesitamos, pero al mismo tiempo también es la porción de mi copa, según lo que dice el salmista. Es decir, que todo lo que recibimos proviene y nos es dado de la mano de Dios. Y finalmente dice que Dios es quien sustenta el destino del salmista. De la misma forma que Dios sustenta el destino del salmista, la suerte de él, de esa misma forma Dios tiene en control nuestro destino. En esta cuarentena, si llega el momento cuando las cosas falten o cuando nuestras manos estén vacías y sientas que tu futuro es incierto, allí tú tienes que recordar estas tres verdades de este salmo. Dios nos recuerda que todo lo que necesitamos es a Él, que todo lo recibimos de su mano y que Él tiene en control nuestro destino. En el Salmo 17 lo titulamos La oración en tiempos de crisis. Y realmente me parece que hay poco que agregar al título en sí mismo. La oración en tiempos de crisis. Ese Salmo 17 lo estuvimos viendo en la primera semana de diciembre. En la primera semana de diciembre nosotros poco o prácticamente nada sabíamos de lo que el día de hoy estamos enfrentando respecto a este virus COVID-19. Entonces, en esa ocasión, que poco sabíamos de ello, entendimos este salmo desde una perspectiva particular. Y cada uno de ustedes estaba enfrentando una situación que para cada uno de nosotros se volvió un tiempo de crisis. Ahora, sin embargo, después de varios meses, podemos identificar que hay una crisis mayor y una crisis además en común que todos nosotros compartimos. Que es un buen momento, un momento perfecto para poner en práctica todo lo que aprendimos en ese Salmo 17. En el versículo 8, allí el salmista dice, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Aquí el salmista estaba enfrentando una situación difícil producto de personas. Nosotros estamos enfrentando una situación difícil producto de un virus. Lo que tenemos en común es que ambos estamos fuera de control respecto a esa amenaza o a ese enemigo. Ni David podía controlar a sus enemigos, ni nosotros podemos controlar al nuestro. Sin embargo, David ruega a Dios, busca a Dios en oración para pedir ser guardado, para pedir ser ocultado bajo la presencia de Dios. Nosotros podemos hacer exactamente lo mismo que David hizo. Buscar a Dios para refugiarnos en Él, para ser guardados en Él. Y sin duda el Señor va a responder a nuestra oración. En el Salmo 18 fue titulado Dios y nuestra victoria en Cristo. En este salmo es muy particular porque nosotros lo dividimos en dos partes. La primera parte fue usada para describir la debilidad de David y la segunda parte para describir la fortaleza de Dios. Y entonces el salmo se desarrolla en una perfecta armonía en la cual la debilidad del salmista se complementa totalmente en la fuerza de Dios. David reconoce su debilidad, pero al mismo tiempo reconoce la fortaleza de Dios y reconoce también que su debilidad únicamente puede ser satisfecha en la fortaleza de Dios. Para eso, David lo deja muy claro, identificando a Dios con algunas metáforas que dejan claro que Dios es fuerte y que el hombre es débil. En el versículo número 2 del Salmo 18, allí vemos algunas de esas metáforas, en las cuales David comienza diciendo, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía,
en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Cuando David expresa ese versículo, él no se está viendo a sí mismo en una perspectiva similar a Dios, sino que él se está considerando muy inferior a Dios y al mismo tiempo él está exaltando a Dios. Y todo lo está haciendo en un medio ambiente de propiedad. Él se está apropiando de lo que Dios le está ofreciendo y él está considerando a Dios como parte de él, como una posesión suya. Por eso dice, roca mía, castillo mío, mi libertador. David lo está tomando de forma muy particular, porque Dios es un Dios que se acerca a nosotros de forma particular. Es un Dios que viene a nosotros de una forma personal, de una forma íntima. Por eso David, en su debilidad, él reconoce a Dios en su propia vida como mi Dios, mi fortaleza. En tiempos de debilidad es bueno, hermanos, saber que nuestra fe está puesta en un Dios que es fuerte. Que a pesar de nuestra debilidad, en muchos sentidos, nuestro Dios, aquel en quien hemos confiado, es fuerte. En el Salmo 19 fue titulado La revelación de Dios. La revelación de Dios en el Salmo 19. Mira lo que dice el versículo 7 de ese Salmo. Dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Hay muchas muy buenas noticias en ese Salmo 19. Creo que la primera y la más grande de ellas es que Dios ha decidido mostrarse al hombre. Dios no nos ha dejado en obscuridad. Dios no nos ha dejado en ignorancia, sino que Él ha decidido mostrarse al hombre. Primero por medio de las cosas creadas. Luego decidió mostrarse y hablarnos por medio de los profetas. Comenzó a hablar por medio de los líderes de Israel. Pero al final, Él decidió hablarnos de la forma más perfecta, más completa y más plena. Él decidió hablarnos por medio de su Hijo Jesucristo. Así que el día de hoy Dios se ha mostrado a nosotros de forma amplia, de forma verdadera, para que nosotros no haya dudas acerca de quién es Dios y de cómo es Dios. Y eso tiene una importancia real y actual. Cuando el ser humano sufre, se distorsiona muchísimo más su percepción de quién es Dios. El hombre tiene una perspectiva distorsionada de quién es Dios, pero Él ha mostrado su carácter por medio de su palabra, por medio de su Hijo Jesucristo, para que nosotros en tiempos buenos o en tiempos malos tengamos perfectamente claro quién y cómo es nuestro Dios. En el Salmo número 20 fue titulado con una pregunta, y la pregunta es: ¿en quién confiamos? ¿En quién confiamos? Y es una muy buena pregunta para estos tiempos. ¿En quién confiamos? ¿En quién confiamos cuando las cosas están mal? ¿En quién confiamos cuando hay sufrimiento? ¿En quién confiamos cuando hay tristeza? ¿En quién confiamos cuando no podemos resolver nada ni controlar nada de lo que sucede a nuestro alrededor? ¿En quién confiamos cuando la amenaza viene y no podemos ni tenemos nada para hacerle frente a esa amenaza? ¿En quién confiamos? ¿En qué confía el hombre? Si esa pregunta la hacemos a todo el mundo, y hoy pudiéramos saber en el mundo en quién confían las personas, sus respuestas serían tan variadas como distintas. ¿En quién confiamos nosotros? El día de hoy muchas personas confían en que nuestro presidente tome buenas decisiones. Algunos otros confían en que su equipo de trabajo, médico, de salud, que se está encargando de esta situación, sea el correcto y tomen decisiones buenas. Otros están confiando en que no han perdido su trabajo. Otros están confiando en que tienen ahorros. ¿En quién confiamos? ¿O en qué estamos confiando? Desde luego a Dios le importa escuchar de nuestros propios labios en quién estamos confiando. Y desde luego para nosotros nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios únicamente.
Es triste escuchar las respuestas de las personas de en quién o en qué está puesta su confianza. Hace unos días salió en muchos noticieros esa rueda de prensa en la cual el gobernador de Nueva York expresó algunas situaciones respecto a Dios. Cuando él hablaba acerca de cómo había comenzado a descender un poco, había comenzado en esa escala hacia abajo de disminución respecto a los contagios y los fallecimientos, y le preguntaron que a qué se debía. Él estaba explicando a qué se debía, cuál era la razón de esa disminución. Él primero quiso dejar claro y él dijo que Dios no tenía nada que ver en esto. Y no solamente eso, sino que la fe, él dijo, ni Dios tuvo que ver nada en esto. Dios no ha hecho nada, la fe no ha hecho nada. Quien ha hecho esto y quien ha logrado esa disminución ha sido toda esa gente que se ha esforzado y que se ha sacrificado, a todos esos médicos que se han entregado para disminuir esta situación. Y es lamentable porque no es la única persona que no está poniendo su confianza en Dios, sino en muchas otras razones, personas o situaciones. Pero más allá de lo que las personas identifiquen como su confianza, a Dios le importa saber en quién confiamos nosotros como su pueblo. Si nosotros somos el pueblo de Dios, sin duda debemos de estar confiando en Dios. No debemos de estar confiando en nada más, sino que esa confianza plena que da paz y que da vida y que da confianza debe de estar puesta únicamente en Dios. ¿En quién confiamos? En el versículo 7 y 8, y aquí me gustaría ver los dos pasajes porque están perfectamente relacionados y no podemos separarlos. En el Salmo 20, versos 7 y 8, ahí el salmista dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos, al haber confiado en sus carros y al haber confiado en sus caballos, flaquean y caen. Mas nosotros, por haber confiado en Dios, nos levantamos y estamos en pie. Así que esa debe de ser la esencia de nuestra confianza. ¿En quién debe de estar puesta? Y sin duda la única respuesta es en Dios. Si ponemos nuestra fe en Dios y se mantiene allí, nos vamos a poder levantar y mantenernos en pie. De lo contrario, tropezaremos, caeremos y nuestras fuerzas se terminarán tarde o temprano. En el Salmo 21 lo titulamos 8 resultados de confiar en Dios. 8 resultados de confiar en Dios. Qué bueno, hermano, que a pesar de que nuestra fe, por la propia definición, es una certeza que tenemos en algo que no vemos, sin embargo, los efectos de la fe sí son visibles. Tal vez la aplicación o la definición como tal de la fe, pues la certeza de lo que yo no puedo ver, la convicción de lo que no sé si vaya a suceder, eso es fe. Sin embargo, la consecuencia de tener fe sí es algo que yo puedo ver. Y este Salmo 21 nos enseña 8 consecuencias de tener una fe correcta en Dios. En el versículo 7 del Salmo 21, allí vemos solamente, y vamos a resaltar solamente una de esas consecuencias de una fe correcta. Ahí el salmista dice, por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, ¿cuál es la consecuencia de esa fe? No será conmovido. Por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Conmovido puede ser entendido como deslizarse. Eso significa que los que confiamos en Dios no nos vamos a deslizar. Y en la Biblia, en algunas ocasiones, la palabra deslizar se usa para identificar aquellos errores que el creyente comete en el ejercicio propio de su vida. Cuando él comete un error y tropieza en su fe, ahí hablamos de deslizarse, de tener un pequeño resbalón en su fe. El Salmo nos enseña que cuando confiamos en Jehová, en la misericordia de Dios, no resbalaremos, nos vamos a mantener firmes. Eso es muy importante, sobre todo cuando el día de hoy, en el terreno en el cual estamos
pisando, en las circunstancias que estamos enfrentando es muy resbaladizo. Cualquier persona puede resbalar en el intento de mantener su vida a salvo, puede cometer errores. La misma presión de la aflicción nos puede llevar a cometer errores. Sin embargo, hay un suelo firme debajo de nuestros pies que nos ayuda a enfrentar las amenazas sobre nuestra propia vida, que es la resurrección de Cristo. ¿Por qué la resurrección de Cristo es un terreno firme ante aquellas cosas que amenazan nuestra vida? Porque la resurrección de Cristo lleva la vida mucho más allá de la vida terrenal. La resurrección de Cristo nos muestra y nos enseña que más allá de la vida física hay una vida eterna. De manera que no importa la amenaza que en nuestra vida terrenal estemos enfrentando, la resurrección de Cristo nos garantiza que más allá de esta vida, como sea que termine en cada uno de nosotros, hay algo que está del otro lado, que es mucho más lejano, mucho más duradero y mucho más valioso. Por lo tanto, esa verdad eterna nos ayuda a enfrentar las aflicciones terrenales con una mejor actitud de esperanza en Cristo. En el Salmo 22, y a partir de aquí, incluso los dos salmos siguientes, es decir, el Salmo 22, 23 y 24, forman parte de un pequeño bloque de salmos que se conocen como mesiánicos, porque tienen en su contenido referencias directas a Cristo y en su función como Mesías, Salvador y Redentor del mundo. El primero de ellos lo encontramos precisamente en el Salmo número 22, que cada uno de ellos va enlazado, porque el Salmo 22 nos habla primero acerca de su sacrificio, en cómo Cristo se sacrificó por nosotros para rescatar nuestra vida. Eso significa que la vida del hombre va en un declive moral y espiritual sin remedio. Nada lo puede frenar, nada lo puede cambiar. Por eso es que Cristo tuvo que ofrecerse y sacrificarse, porque Él es el único sin pecado que pudo detener esa caída estrepitosa del hombre por su maldad. Y entonces nosotros vemos cómo el Mesías se sacrifica para rescatar al mundo y cambiar su identidad de ser simplemente personas a ser su pueblo. El Mesías se entrega por nosotros para atraernos a su reino, para atraernos a su familia, para atraernos a su nombre. En medio de esta pandemia, el hombre se vuelve un poco más sensible al sacrificio de Cristo porque se da cuenta que aún su propia vida es totalmente vulnerable. Cuando el hombre piensa en lo vulnerable que es su vida, siempre viene a la memoria el sacrificio de Cristo. Nos hace un poco más conscientes, si no totalmente de su sacrificio, sí nos hace conscientes de lo efímera y de lo vulnerable que es la vida del hombre. Y entonces cuando llegamos a la conclusión que la vida del hombre es vulnerable, es muy difícil de creer que todo termine tan rápido, que todo termine tan simple. Es allí donde el sacrificio de Cristo le da un valor especial a la vida. Porque Cristo se ha ofrecido por nosotros, Él le ha dado un valor especial a la vida. En el verso 22 del Salmo 22, el salmista dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Bueno, que sea un buen momento el día de hoy para anunciar el nombre de nuestro Dios a otras personas. Y aunque en medio de la congregación del Señor podamos seguir alabándole. Así que eso es un buen momento, recordar su sacrificio en medio de tiempos en los cuales la crisis provoca que el hombre únicamente se vea a sí mismo y sus necesidades. Creo que nos haría bien alejar un poco nuestros ojos de lo terrenal y dar un vistazo a los cielos donde se encuentra nuestro Señor y que nuestro corazón se enfoque en el Señor, en nuestro Dios y no tanto en la circunstancia que estamos enfrentando. En el Salmo 23, el título fue El Mesías cuida de sus ovejas. Y allí vemos la coordinación que hay, la armonía entre cada uno de los salmos. Porque el primer salmo nos enseña que el Mesías se sacrificó para obtener ovejas para su rebaño.
Luego en el Salmo 23 nosotros vemos que el Mesías, una vez que ha salvado a sus ovejas, Él cuida de ellas. No es como un padre que engendra un hijo y luego lo abandona, sino que Cristo nos ha engendrado y Él además nos sigue cuidando. Él nos ha cuidado antes y nos cuidará ahora. No debe de haber en nosotros dudas respecto al cuidado de Dios sobre nuestras vidas, porque si Él se ha ofrecido por nosotros, sin duda Él va a cuidarnos, Él va a estar con nosotros, para que podamos ser fuertes a la hora de retener nuestra fe. El versículo número 1, que sin duda pareciera el más distintivo de todo el Salmo 23, dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. David dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y desde luego David no está haciendo énfasis en el nada me faltará, de lo contrario David lo hubiera puesto de forma inversa. David hubiera dicho, nada me faltará, Jehová es mi pastor. Pero para David lo más importante era que Dios era su pastor, que Dios era el que lo guiaba, que Dios era quien lo cuidaba, que Dios era quien lo alimentaba, quien lo protegía, quien estaba con él. Porque David identifica a Dios como un pastor. Y es obvio pensar que si mi pastor es Dios, entonces nada me faltará. David sabía que dependiendo la importancia y el valor del pastor, así las ovejas podían estar seguras. Por eso David identifica, si Dios es mi pastor, entonces yo estoy seguro, nada me faltará. Y tampoco lo veamos en una perspectiva simplista, de considerar que nada me faltará tiene que ver únicamente con cosas materiales, cuando la realidad es que cuando David usa esa frase no se refiere a nada material, sino al cuidado de Dios sobre la vida de él como rey. Nada me faltará. David está diciendo, nada me ha faltado. El Señor siempre ha sido mi pastor. Y si Él es mi pastor, Él sabe que tenemos hambre, Él sabe que tenemos sed, y Él sabe qué es lo más valioso y lo más necesario para nuestra vida. Así que sería bueno confiar en el buen pastor, que Él sabe qué es mejor para nosotros. Y si Él considera que debemos de enfrentar estos tiempos, entonces Él va a estar con nosotros y no nos va a abandonar. Recuerda que el Salmo 23 dice, aunque camine por valle de sombra de muerte, no temeré porque tú estás conmigo. Así que si ahora enfrentamos momentos difíciles, el Señor sigue estando con nosotros. En el Salmo 24, allí el título fue otra pregunta. ¿Quién es este Rey de Gloria? Fue el título de ese Salmo 24. El verso 7, y quiero enlazarlo también con el 8 porque están unidos. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Este Rey de Gloria sin duda es Jesucristo. Hace una alusión directa a Jesús como Mesías, como un Mesías glorioso, como un Mesías rey, como un Mesías gobernador y además un Mesías victorioso y poderoso en batalla. La imagen que David está describiendo en este Salmo 24 es la imagen de un rey que está volviendo a su reino, a su territorio, pero él está volviendo victorioso después de haber salido a la guerra. De manera que todo el reino, todo el pueblo lo recibe con puertas abiertas, con gran gozo y con gran júbilo, reconociendo la gloria de este rey que ha vencido y que ha obtenido la victoria. Hermanos, tarde o temprano nuestro Señor Jesucristo volverá como un rey victorioso, como el rey victorioso que Él es. Y cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva, Él tiene que encontrar en nosotros un reconocimiento de Él en su regreso. Tal vez por eso en el Salmo 24 también, allí se nos habla de aquellos que estarán con Dios. Y nos menciona, por ejemplo, que aquellos que son limpios de manos, el puro de corazón, quien no ha ido detrás de la vanidad, quien no ha fallado aún a su propia palabra. Así que hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva, que Él nos encuentre limpios de manos, puros de corazón, no arrastrados por la vanidad y habiendo retenido nuestra palabra.
habiendo retenido nuestra fe, aún en medio de la aflicción que enfrentamos. En el Salmo 25, el título estuvo determinado por 3 palabras, que era dirección, comunión y protección. Dirección, comunión y protección. Tal vez muchos van a recordar el Salmo 25, porque el Salmo 25 es un acróstico, el cual inicia una palabra con cada una de las letras del alfabeto hebreo. E incluso en esa ocasión yo les pedí que subrayaran o marcaran 22 palabras que yo iba a mostrarles, porque esas 22 palabras son las que comienzan, cada una de ellas respectivamente con una letra del alfabeto hebreo. Una vez que tuvimos esas 22 palabras marcadas, las dividimos en 3 grupos, porque esos 3 grupos se enfocaban específicamente en una de 3 características de situaciones que Dios hace para con su pueblo, en cómo Dios se muestra con su pueblo. El primer grupo estuvo enfocado hacia la dirección, el segundo grupo hacia la comunión y el tercer grupo de palabras hacia la protección. De manera que cuando tenemos todo ese acróstico que habla y señala sabiduría, nosotros entendemos que Dios nos dirige, que Dios se acerca a nosotros y que Dios nos protege. Y creo que esas 3 lecciones son muy valiosas en el día de hoy. En el día de hoy, cuando en medio de todo esto podamos perder la dirección, podamos perder el objetivo, el saber que Dios tiene encuentros con nosotros, que Dios tiene comunión con nosotros y sobre todo que Dios nos protege. Porque tal vez podemos sentirnos tanto perdidos, solos y desprotegidos. Pero la realidad es que el Salmo 25 nos recuerda que no estamos perdidos porque Dios nos da dirección, no estamos solos porque en Él tenemos comunión y no estamos desprotegidos porque Dios nos protege. En el versículo 20 y 21 del Salmo 25, el salmista dice: guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Y nosotros debemos de esperar en el Señor, y al final no seremos avergonzados. El Señor será fiel con nosotros, y Él sabrá dirigirnos, Él sabrá tener encuentros con nosotros para mostrarse en nuestras vidas, y Él nos protegerá porque es nuestro Padre y es nuestro Señor. En el Salmo número 26, fue titulado En busca de la integridad. En el versículo número 1, Salmo 26, versículo número 1, el salmista dice: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. ¿Cómo definimos la integridad? ¿Cómo definimos la integridad? En esa enseñanza definimos la integridad en una forma muy básica como una perfecta relación y armonía entre lo que se dice y lo que se hace. Es muy fácil que una persona pierda su integridad porque eventualmente lo que una persona dice no necesariamente es lo que hace. Ahora, para nosotros es todavía más complicado y al mismo tiempo más importante en el día de hoy, porque tiene que haber una perfecta relación entre lo que decimos y lo que hacemos, pero no necesariamente en lo que decimos hoy, sino más bien en lo que dijimos ayer y lo que dijimos hace 6 meses y lo que dijimos hace 1 año con lo que hacemos hoy. Y quiero explicarme un poco más en esto. Hermano, en los tiempos de dificultad y en la presión, la aflicción suele ser tan fuerte que nos empuja a modificar las convicciones que nosotros tenemos previamente antes de entrar en esta aflicción. Y entonces certezas y seguridades que tenemos antes, cuando entramos en la aflicción, solemos modificarlas o cambiarlas para que se adapten y nos permitan en una forma terrenal poder respirar de la presión que está viniendo sobre nosotros.
Pero cuando hablamos de integridad, no solamente se trata de respaldar con mis acciones lo que yo dije hace 5 minutos, sino de respaldar con nuestras acciones hoy lo que dijimos en el día que escuchamos el Salmo número 26. En respaldar el día de hoy la confianza en Dios que dijimos tener hace 5 meses atrás o hace 3 meses atrás. Cuando con toda seguridad nuestra confianza estaba puesta en Dios, cuando con toda seguridad nosotros derramamos nuestro corazón para ponerlo delante de Dios, que eso que dijimos lo podamos respaldar ahora en nuestro comportamiento. Que nuestro comportamiento de hoy sea un reflejo de nuestra convicción de ayer y de los días anteriores. El reto para nosotros el día de hoy es vivir siempre conforme a la imagen de aquel en quien creemos. La forma en cómo una persona vive simplemente es el reflejo de lo que esa persona cree. Si nosotros creemos en el Señor, debemos de vivir conforme al Señor. En el Salmo 27, ese salmo lo titulamos Confianza en Dios para los días malos. Confianza en Dios para los días malos. Estos 2 últimos salmos que vamos a ver son muy interesantes porque realmente parecen muy actuales. Sin problema, el día de hoy pudimos haber estudiado ese salmo, Confianza en Dios para los días malos, para saber cómo reaccionar ante estos días malos que estamos enfrentando. Pero imagina que Dios en su misericordia, Él decidió enseñarnos esto el 10 de marzo, que es la fecha que yo tengo de este salmo. Es decir, que hoy nosotros recibimos una enseñanza, hoy 19 de abril para los que ya están viendo este video. Hoy 19 de abril recibimos una enseñanza de un recordatorio de algo que Dios nos había mostrado el 10 de marzo. Para que pudiéramos saber cómo comportarnos ahora y cómo confiar en Él cuando los días fueran malos. Y hoy, hermano, los días son malos. En el verso 5, David habla a Dios y expresa su confianza en Dios diciendo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Todas estas referencias a seguridad cuando los días son malos. David sabía que sin importar lo malo que fueran los días, él estaba seguro en el Señor. Y nosotros tenemos que tener la misma confianza. Ahora, lo importante, esa confianza no puede ser abrazada por todas las personas. Esa confianza tiene que estar respaldada y sustentada por una fe verdadera, por una transformación hecha por Cristo en nosotros, que respalde esa seguridad. No es una seguridad falsa como la de Joab. Cuando Salomón asciende al trono, Joab se había aliado con el hermano de Salomón que había intentado usurpar el trono y quedarse con él. David ratifica el trono a Salomón y entonces cuando Joab sabe que Salomón es declarado rey por David y respaldado por todo el pueblo y todo el sacerdocio, Joab huye queriendo salvar su vida. Y entonces él va y se refugia en el tabernáculo y se toma de los cuernos del altar, creyendo que su vida estaría segura allí y que nada le pasaría allí, creyendo que Salomón no traería el pago a sus malas obras aún en ese lugar. Sin embargo, Joab murió allí. Eso significa que Dios es seguridad para aquellos que confían verdaderamente en Él, no simplemente para aquellos que quieren huir del peligro, simplemente por salvar sus vidas. Nosotros huimos para refugiarnos al Señor, confiando en que si Él quiere salvar nuestras vidas, está bien, pero si Él no quiere, también nuestra fe sigue estando intacta en el Señor. Nosotros no huimos del mal, nosotros nos refugiamos en el Señor. Ahora todos, y aquí prácticamente puedo estar seguro, que el día de hoy todos estamos refugiados
en nuestras casas de un virus. Incluso en estos momentos también yo estoy refugiado en mi casa de este virus. Todos lo estamos. Todos estamos intentando protegernos, pero el único refugio que puede darnos una seguridad total es nuestro Dios. Y no solamente de un virus, sino de las consecuencias eternas y catastróficas del pecado sobre el corazón del hombre. El Señor es nuestro único refugio. El Señor es quien puede protegernos. No una mascarilla o un traje hermético. Nuestro Señor Jesucristo es nuestra protección. Y no una protección de un virus, protección de la muerte. Protección de las consecuencias del pecado en nuestra vida. Jesucristo es la esencia de nuestra confianza para los días malos. Y finalmente, hermano, el Salmo 28, que tuvo como título Dios oye a su pueblo. Y creo que podríamos terminar con eso. Y tendríamos muchísimas herramientas para poder reaccionar a los días malos que el día de hoy enfrentamos. Dios oye a su pueblo. ¿Qué podríamos agregar a esa frase? Mira lo que dice el versículo número 6 del Salmo 28 y vamos a terminar. En el verso 6 del Salmo 28, el salmista dice: bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. El salmista está considerando como una realidad ya pasada el que Dios haya escuchado sus ruegos. Él no dice bendito sea el Señor porque Él me va a escuchar, sino que el salmista dice el Señor es bendito porque Él ha escuchado mis ruegos. David tenía una seguridad de que Dios ya lo había escuchado. Hermanos, creo que es la misma seguridad que nosotros debemos de tener delante de Dios, de que Él nos ha escuchado. Cada petición, cada clamor, cada grito de auxilio, cada lamento nuestro, el Señor lo escucha. Nunca debemos de considerar que estamos solos en esto, o que el Señor nos ha abandonado, porque Dios nos escucha. La situación es difícil, sí, es complicada, es difícil, pero por muy complicada que sea la circunstancia, eso no elimina que Dios nos escucha. Dios te escucha a ti y Dios me escucha a mí, hermano. Dios está escuchando nuestras peticiones. ¿Por qué? Porque Dios oye a su pueblo. Si Dios oye a su pueblo y nosotros somos su pueblo, entonces tenemos una seguridad verdadera que podemos venir a Él y ser escuchados. No hay por qué tener dudas de que Dios nos escuche o por qué no venir a Él. No busquemos solución en otros lugares, vengamos al Señor, refugiémonos en Él, centrémonos en Él, que Él sea nuestro refugio, que Él sea nuestro sustento. Él nos oye. Tal vez en estas situaciones algunos necesitemos ayuda y posiblemente no haya quien venga a ayudarnos. Tal vez no haya seguridad de que el gobierno, de que las clínicas, de que los médicos puedan escucharnos. Sin embargo, hay una seguridad total de que Dios escuchará nuestro clamor y nuestra oración. Es difícil porque la angustia de la situación está allí, pero al mismo tiempo hay una certeza de que Dios escucha. Y créeme que si Dios escucha, Él no escucha para no tener una actividad sobre nuestra vida, sino que Él escucha para moverse en nuestro auxilio. Dios no tiene solo una escucha pasiva, sino Dios escucha de forma activa. Él escucha y actúa. Nosotros debemos de tener dos seguridades, y con esto quiero terminar. La primera de ellas, sin duda, es que si nosotros le buscamos, Él nos va a escuchar. Esa es una seguridad que está ahí y que no podemos dudar de ella. Ni siquiera el salmista dudó de ella. Y David únicamente tenía un tabernáculo construido de telas y tenía animales, corderos para ser degollados y rituales ceremoniales. Es lo único que David tenía. Nosotros tenemos a Cristo.
Es decir, si David ni siquiera dudó en ser escuchado al ver eso de Dios, nosotros al mirar a Cristo, menos duda debe de haber en nosotros de ser escuchados. Esa es la primera realidad, la primera verdad. Dios nos escucha. Y la segunda de ellas es que si nuestras peticiones son conforme a su voluntad, Dios va a actuar. Dios va a actuar. Porque Dios actúa por su pueblo. Dios se mueve para ayudar y auxiliar a su pueblo. Si nosotros estamos dentro de la voluntad de Dios, Él va a actuar sin duda. Y todo esto está cimentado en la garantía de los méritos de Cristo en nuestras vidas. No está centrado en qué tan bien yo me porto delante de Dios. Está centrado en los méritos de Cristo. Nosotros somos escuchados porque Cristo abrió un camino vivo y nuevo en su sangre para que nosotros pudiéramos atravesarlo con certeza y con confianza, con seguridad, sin miedo a ser rechazados por Dios, sin miedo a no ser escuchados, sin miedo a ser desechados, sino con una certeza de ser recibidos, porque ese camino fue abierto por Cristo. Su sangre abrió esto para nosotros. En sus méritos es que nosotros somos escuchados. Somos su pueblo, somos oídos, somos auxiliados por los méritos de Cristo, de aquel que es santo y de aquel que es bueno, y de aquel que es justo. Así que, hermanos, veamos a Cristo, veamos sus méritos y vayamos a Dios con total confianza de que Él va a auxiliarnos. Ya nos ha capacitado y Él sigue nuestro cuidado. Busquemos su ayuda y su auxilio. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, que nos has permitido escuchar tu palabra, ser animados, que nuestra confianza sea mayor, sea estimulada en tu palabra y en tu Hijo Jesucristo, para que podamos enfrentar los días malos, para que podamos retener nuestra integridad en medio de estos días y que no haya en nosotros nada de qué avergonzarse cuando todo esto pase y las cosas vuelvan a la normalidad, que no hayamos sacrificado aquello que es verdaderamente valioso delante de ti. Ayúdanos a conducirnos de una forma justa, de una forma perfecta, de una forma bíblica, de una forma que te agrade, Señor. Que nuestro comportamiento no sea indigno para un hijo tuyo. Que con nuestras acciones y con nuestras palabras podamos hacer evidente el amor que hay en nosotros hacia ti. Permítenos poder llevar tu palabra y llevar tu evangelio también. Que nuestra vida sea un ejemplo viviente de tu palabra. Un ejemplo digno de tu palabra también, Señor. Por lo demás, nuestra vida está encomendada a tu gracia y a tu bondad, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor les fortalezca, que el Señor los establezca, los anime, les siga dando de su sabiduría por medio de su palabra. Y nosotros no dejemos de buscarlo, no dejemos de conocer más de Él y no dejemos de venir a su presencia con nuestros ruegos y nuestro clamor, no solamente por nosotros, sino por cada uno de los miembros de nuestra congregación y aún por cada uno de aquellas personas que ha entregado su vida al Señor en medio de situaciones difíciles, rogando que la palabra del Señor siga siendo predicada. Así que, hermanos, fortalezcamos nuestras vidas y nuestros corazones en el Señor. Que nuestro Dios les bendiga abundantemente.